El fragmento que vamos a comentar está en la página 179 del libro y pertenece al Cantar de Mio Cid, que es el cantar de gesta más célebre de nuestra tradición épica y el único que ha llegado casi íntegro, es decir, casi entero, completo, hasta nuestros días. La obra se cree que fue compuesta en el siglo XII, hacia 1140, la fecha Menéndez Pidal, que fue su editor, pero no nos ha llegado conservada en un manuscrito de la época, sino en uno posterior, del siglo XIII por lo menos. Estos versos abren el poema y pertenecen por lo tanto al Cantar del Destierro, en el que se narra la expulsión del Cid de Castilla por orden de Alfonso VI. Mio Cid y sus hombres salen de Vivar y llegan a Burgos, y allí se encuentran con que nadie va a socorrerlos, por miedo a las represalias que el rey podría tomar contra los burgaleses si prestaban ayuda al Cid. Tan solo una niña se atreve a dirigirse a Mio Cid, esto no aparece en el fragmento, sino que viene un poquito después, y este, tras haber escuchado sus súplicas, comprende la situación y decide marcharse pacíficamente con sus hombres. Al final acaban durmiendo esa noche al raso en un descampado. Ahí acaba el episodio. Bien, si nos fijamos en la estructura externa de este fragmento, lo primero que nos llama la atención es quizá la disposición de los versos, que están todos divididos al medio. Esta división se denomina cesura y representa una breve pausa que el juglar haría mientras recitaba el cantar, para así mantener siempre el mismo ritmo. La cesura divide el verso en dos partes que se llaman hemistiquios, así con H, hemistiquios. Este sería uno, por ejemplo, en el primer verso, y este sería otro. Los hemistiquios pueden ser de 7 y 8 sílabas, 6 y 7, 7 y 7, 6 y 6. En todo caso, dependiendo de la longitud del verso, forman siempre versos de arte mayor, en su mayoría alejandrinos, es decir, de 14 sílabas o más, aunque no necesariamente. Con respecto a la rima, la mayoría de las rimas que tenemos aquí son asonantes, es decir, solo riman las vocales, pero sin ir más lejos, en el primer verso y en el segundo, por ejemplo, tenemos una muestra de rima consonante, ando y ando. Más adelante, el tercero, a y o, rima con el cuarto, en a y o, y con el quinto y con el sexto, todos en asonante. Es lo más común en los poemas de tradición oral, popular. La rima asonante siempre predomina con respecto a la consonante, es más común. Si nos fijamos aquí abajo, tenemos algo con respecto a la rima, un fenómeno bastante curioso, que es la adición de una E al final de algunas palabras que deberían acabar en consonante. Por ejemplo, sone, son, dolore, dolor, razone, señore, señor. Bien, a esta E se le denomina E paragógica. Paragoge es una añadidura, una adición de una vocal al final de una palabra que debería acabar por consonante. ¿Por qué se hacía esto en los cantares de gesta? Se hacía para mantener la rima, para ayudar o para facilitar la rima. En poemas tan largos, de 3.000 o más de 3.000 versos, se agradecía que hubiera así algún truquillo, alguna técnica para facilitar la rima, para que la rima fuera más sencilla de hacer. Y este es uno de los recursos que usaban a menudo los juglares, la paragoge. Se ve mucho en los cantares de gesta. Bien, si nos fijamos ahora en la estructura interna del cantar, bueno, de este fragmento, vuestro libro lo divide en dos partes, del 1 al 9 sería una parte. Aquí se trata de la angustia del Cid, que habla para sí mismo y se dirige también a su señor, y del 10 en adelante se habla de la soledad de los hombres que cruzan Burgos sin ser ayudados. Bien, el primer verso nos presenta aquí al Cid llorando muy fuertemente, de los sosollos tan fuertemente llorando. Es un comienzo in medias res, es decir, en mitad del asunto. Significa esto en latín. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos dice cómo ha llegado el Cid a esta situación, sino que empieza directamente el cantar. Este es el primer verso de todo el cantar de Mio Cid, de todo el poema. Empieza directamente con el Cid ya desterrado y llorando, ¿no? No sabemos todavía por qué llora. Se cree que empieza así el cantar porque le faltan los 50 primeros versos, lo cual hace que sea todavía más hermoso, porque nos hace esperar un poco, nos mantiene con la intriga para saber por qué está el Cid llorando. El hecho de que se represente al Cid llorando es un rasgo más de la humanización de los personajes a la que habíamos aludido y que es bastante común en los cantares de gesta españoles. Es decir, los héroes no son solo personajes de leyenda, sino que también son seres humanos. Entonces lloran cuando tienen que llorar, se emocionan, pasan también momentos íntimos
ejemplo, con sus familias o con sus hombres. Es decir, se hace un esfuerzo, los autores se esfuerzan por humanizar a los protagonistas, que resulten personas de carne y hueso, que sean verosímiles y no solo que sean héroes de leyendas. Es algo propio de la tradición épica castellana, no es tan común en otros países. Si nos fijamos también en esta expresión de los sosollos, o sea, llorando de sus ojos, es lo que se denomina una expresión pleonástica, es redundante. Se dice que llora por los ojos cuando no es necesario decirlo, ¿no? Es otro recurso de estilo. Bueno, es decir, llora, y no solo eso, sino que llora fuertemente. Va saliendo de Vivar y en un momento dado se dirige aquí a su creador, a Dios. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Le echa la culpa a unos enemigos malos, no se nos dice quiénes son, pero exculpa de esta manera el Cid a su rey. Él sabe que lo han expulsado porque sus enemigos, otros nobles, otra gente del círculo de confianza del rey, pero enemigos del Cid, le han convencido, le han introducido la idea en la cabeza de que el Cid es un traidor y debería expulsarlo. Y el rey se ha dejado llevar por estos enemigos del Cid. Es decir, que se exculpa al rey, no se le echa la culpa del destierro, sino todo lo contrario, se le echa la culpa a otros. La figura del rey en la épica castellana siempre queda fuera de toda duda, nunca se le culpa directamente, para preservar su majestad. No se puede ir en contra del rey en la Edad Media, por eso no se le echa la culpa directamente a él. Y el Cid no lo culpa a él sinceramente, sino que él está convencido de que ha tomado esta decisión movido por los enemigos del caballero, ¿no? Bien, se nos dice que allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas, es decir, ahí piensan parar, ¿no? Bueno, a la exida se nos dice de Vivar, y aquí tenemos otro rasgo del lenguaje de los cantares de gesta, y es que usan una lengua arcaizante, es decir, parecida al latín. Exida viene de exeo en latín, de ahí el moderno exit en inglés, salida significa. Ya existía la palabra salida en el castellano medieval. Usa el juglar exida para acercar la lengua del cantar al latín, o sea, para hacerlo más culto, digámoslo así, para disfrazarlo de cultura, ¿no? Hay varios ejemplos así, por ejemplo, plorando, que se dice un poquito más abajo, plorando es llorando, ¿no? También dicho de forma culta en latín. Bien, nos dice aquí que a la salida de Vivar, a la exida de Vivar, el Cid y sus hombres tuvieron la corneja a la derecha. La corneja es un pájaro, y llevarla a la derecha, mientras se cabalga, a nuestra derecha, es señal de buen augurio, o sea, de buena suerte, ¿no? Sin embargo, ya cuando entran en Burgos, la tienen a la siniestra, a la izquierda, otro cultismo, otra palabra del latín, ¿no? De este lenguaje arcaizante. A la siniestra, es decir, símbolo de mal agüero, de mala suerte. Se nos introduce la idea de que algo malo va a pasar y efectivamente acaba pasando un poquito más abajo. Sacude Mío Cid los hombros, ¿no? Y se dirige a uno de sus caballeros, que es Álvar Fáñez. Álvar Fáñez es uno de sus hombres de confianza y le dice: Albricia, alégrate, Álvar Fáñez, que nos echan de la tierra. Aquí el Cid está siendo irónico, ¿no? No es motivo para alegrarse el hecho de que lo expulsen a uno de su casa, sino todo lo contrario. Más a gran honra, le dice después, pero volveremos a Castilla, Álvar Fáñez, no te preocupes, le dice, porque recuperaremos nuestra honra, ¿no? Bueno, entra Mío Cid por Burgos, en su compañía trae 60 pendones, es decir, 60 banderas. Los pendones son las banderas que lleva el ejército. Exíen, aquí tenemos otra vez el cultismo, exíen como exida. Salen a verlo las mujeres y los varones, burgueses y burguesas. Aquí tenemos otra estructura típica de los cantares de gesta, que es la bimembración o geminación, que consiste en repetir una cosa en masculino y en femenino, o simplemente en repetir una cosa y su sinónimo, o una cosa y la contraria, es decir, haciendo una estructura que se denomina bimembre, porque tiene dos miembros, mujeres y varones, burgueses y burguesas, hombres y mujeres. Es una estructura de repetición que ayuda a memorizar los versos. Es otra estrategia más que seguían los juglares en la memorización de los cantares. Bueno, salen los habitantes por las finiestras. Aquí tenemos otra palabra culta del latín, otra muestra del lenguaje arcaico.
Llorando de los ojos, otro pleonasmo, lo mismo que el primero, de tanto dolor que tenían, de tanto que les dolía ver así a los hombres de Cid, ¿no? De las sus bocas, otro pleonasmo, de sus bocas todos decían, llorando de los ojos, diciendo de las bocas, todos decían esta consigna: Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Aquí, hubiese, el verbo haber, se utilizaba a menudo en la Edad Media como sinónimo de tener, o sea, se utilizaba indistintamente, ¿no? Si hubiese significa si tuviese buen señor. Bueno, le habrían invitado de buen grado, convidarle de buen grado, pero ninguno osaba hacerlo, ninguno osaba prestarle ayuda. ¿Por qué? Porque el rey don Alfonso le tenía tanta saña, tanta mala leche al Cid, que antes de la noche mandó una carta a Burgos advirtiéndole, dándoles gran recado, ¿no?, fuertemente sellada, advirtiéndoles de que al mío Cid nadie le diese posada. Aquí tenemos ejemplo de una doble negación, también muy común en la Edad Media, de que nadie no le diese posada, de que no le diesen cobijo, bueno, que lo dejaran estar. Y aquel que se la diese supiera, por palabra cierta, o sea, tuviera por cierto, que perdería sus posesiones, sus saberes, e incluso los ojos de la cara, o sea, que los amenaza casi de muerte a los burgaleses el rey. Por eso los demás no se atreven, la gente no se atreve a ayudarle, y lo que hacen es llorar con gran duelo. Grande duelo tenían las gentes cristianas. Se esconden de mío Cid, aunque lo que querrían es ayudarlo, ¿no? El Cid entiende perfectamente esto y se acaba marchando